Comenzamos entonces. Muy buenas noches con todas y todos. Bien, gracias. Muy buenas noches con todas y todos. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Marco Antonio García Cañari. Agradezco muchísimo la oportunidad brindada por ITEC para poder compartir con ustedes estas 5 sesiones en el curso de Prevención y Control de la Corrupción. Hemos tenido ya el lunes pasado una primera sesión en la que se han abordado pues algunos aspectos generales de la corrupción, cuestiones y algunas reflexiones preliminares que realizamos de modo conjunto sobre este tema tan complejo y sobre todo tan vigente en nuestro país. Para el día de hoy abordaremos la sesión número 2, que está referido al tema de los mecanismos de participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Pero quisiera comenzar haciendo un repaso muy breve y rápido sobre los principales temas que abordamos en la sesión anterior, ¿no? Sobre todo porque estoy viendo que algunos participantes que no nos acompañaron en aquella oportunidad y creo que sería bueno para que todos podamos avanzar al mismo ritmo y de modo conjunto en la construcción de estos conocimientos. Bien, en la sesión anterior, recordarán a los que estuvieron presentes, yo comenzaba un poco compartiéndoles encuestas y estudios que se habían realizado sobre la identificación de la principal problemática que afecta a nuestro país, ¿no? Y tanto en el estudio, en la estadística presentada por Statista.com como por Ipsos, en un trabajo que preparó para Idea Internacional, se identifica la corrupción como el principal problema que afronta nuestro país. Los siguientes, veíamos también en la clase anterior, tienen una relación directa y de hecho algunos también son consecuencia de la falta de resolución, atención o un adecuado abordaje del primero, ¿no? Como por ejemplo, la situación económica del país, la estabilidad política, el costo de vida, la situación de pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué veíamos eso? Porque también conversábamos en la sesión anterior pues que el problema de un inadecuado uso de los bienes y recursos del Estado, pues termina incidiendo en derechos, ¿no? Y repasábamos también un poco esta frase que acuñaba la Defensoría del Pueblo, que es que la corrupción nos roba derechos, ¿no? Es una frase que particularmente creo que define muy bien o sintetiza muy bien cuál es la problemática y la principal consecuencia del ejercicio de la corrupción en nuestro país. Repasábamos también un poco sobre los niveles de conflictividad en nuestro país, ¿no? Hacíamos un tanto el distingo entre los reportes que ustedes podrán apreciar de los conflictos sociales que realiza tanto la Defensoría del Pueblo como la PCM, ¿no? La Presidencia del Consejo de Ministros, que también tiene una unidad orgánica encargada de seguimiento, prevención y abordaje y resolución de conflictos sociales en nuestro país. Y vamos a ver, o podrán ustedes advertir, que hay una diferencia sustancial entre uno y otro, ¿no? Que parten, por ejemplo, del número de conflictos que se reportan, ¿no? Mientras la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, decíamos en la sesión anterior, reportaban 206 conflictos sociales ocurridos a nivel nacional, la PCM regularmente siempre en sus reportes dan cuenta de un número menor. Y es que parte el tema de una concepción metodológica, ¿no? De un tema de definición respecto de conflictos. Mientras que para la PCM un conflicto social importa e implica necesariamente siempre algún acto o acción o medida de fuerza o presencia de violencia, para la Defensoría del Pueblo ¿no? Para la Defensoría del Pueblo, más bien las distintas etapas que identifica o las fases que identifica que puede atravesar un conflicto, sí hay un momento de la que denomina la fase de crisis en la que la violencia está presente, pero que no es una característica sine qua non de la existencia de un conflicto. No es una característica que define un conflicto social para la Defensoría del Pueblo, por tanto, cualquier expresión de requerimiento, reclamo o queja ciudadana de un actor hacia otro actor que puede o no ser estatal, puede ser considerado por la Defensoría del Pueblo como un conflicto y puede ser incluido en su reporte para que de esta manera
aquellas entidades que tengan la posibilidad o tengan en su competencia la posibilidad de poder atenderlos o resolverlos, puedan recibir esta información, puedan recibir esta alerta y puedan tomar alguna medida para que puedan abordarlo y puedan gestionarlo adecuadamente. Y repasamos el tema de, de los conflictos, me dirán que tienen que ver, porque como lo vimos también en la sesión anterior, las diversas temáticas por los que, la diversa tipología de conflictos sociales que aborda la Defensoría del Pueblo, pues comprenden los asuntos, entre otros, ¿no? Asuntos de gobierno nacional, asuntos de gobierno regional, asuntos de gobierno local, ¿no? Que son básicamente, pues, por lo que vamos a ver también en la ocurrencia diaria, eh, las causas que van a originar, o la causa de posibles o eventuales hechos de corrupción, los que van a originar pues una protesta ciudadana, sea que porque un hospital no se ha construido dentro del plazo establecido, sea porque hay irregularidades en el proceso de contratación o nombramiento de profesionales en las distintas instancias o estamentos del Estado, sea porque los colegios no se han implementado adecuadamente e incide en el derecho a la educación o a la continuidad de la educación de los estudiantes, ¿no? Y aquí recordamos mucho lo que ya mencionábamos hace un instante, esta frase famosa de la Defensoría: la corrupción nos roba derechos, y es que actos de corrupción, un uso ineficiente, ineficaz de los bienes y recursos del Estado, termina incidiendo de modo directo e indirecto en el ejercicio y la vigencia de otros tantos derechos humanos, ¿no? Entonces, por ello también abordamos un poco el tema de los conflictos, mencionamos, lo repasamos, se han citado, por ejemplo, que estos presentan diversas fases que identifica la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como una fase temprana en el que solo hay una expresión de esta insatisfacción ciudadana, un escalamiento, cuando ya podemos hablar que esa expresión de insatisfacción se materializa en una acción en concreto, una etapa de crisis en la que ya se presenta o se evidencian actos o acciones de violencia, ya en la etapa de crisis la violencia está presente. También hay una fase de desescalamiento y una fase de diálogo. Estas 5 fases no son lineales, podríamos tener un conflicto que se identifique en una fase temprana, que puede escalar muy rápidamente a una fase de violencia o de crisis, y puede también pasar de repente por el desescalamiento y el diálogo, o tal vez un conflicto que de su fase temprana pase al diálogo, si es que la entidad de la administración estatal que tiene alguna competencia para resolverlo, eh, decide tomar alguna acción temprana para abordarlo y solucionarlo, ¿no? Entonces, por eso repasamos también un poco el tema de la conflictividad social en el país, repasamos un poco cómo es que instancias internacionales y nacionales definen a la corrupción, hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la identifica como un fenómeno que afecta a derechos humanos en su integridad, ¿no? Y esto ya lo hemos mencionado. Hay una incidencia directa en el ejercicio y en la vigencia de los derechos humanos. Hablamos del Banco Mundial también, que en términos así prácticos nos dice que cada sol que se desvía en adendas ilegales, en estos contratos que terminan sobrevaluando las obras y terminan costándonos a todos los peruanos mucho más del valor real de repente de la misma, cada sol que se desvía por esta causa es un sol menos para poder lograr la construcción, por ejemplo, de caminos vecinales, infraestructura en salud, infraestructura en educación, en zonas alejadas o en zonas donde realmente esta necesidad es más apremiante. Entonces, repasamos un poco eso también. Bueno, la Defensoría del Pueblo ya les decía, ¿no? Con esta famosa frase de la corrupción nos roba derechos. Para la Defensoría del Pueblo, pues es un mal uso del poder público que se da la intención o con la intención de poder obtener una ventaja o un beneficio evidentemente indebido para quien actúa, para quien lo ejerce, ¿no? O una ventaja o beneficio indebido para terceros también.
Y esto pues termina generando obviamente también restricciones, limitaciones para el ejercicio y la vigencia y el goce de otros derechos fundamentales, ¿no? Un poco repasamos sobre algunos factores que han favorecido la corrupción a lo largo de nuestra historia y mencionamos que el contexto dictatorial o autoritario del régimen gubernamental de turno era uno que se había identificado, ¿no? En esta obra que ayer un poco, el lunes un poco comentábamos, que es la de la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Y es que las altas cuotas o el alto poder de concentración o la alta concentración de poder, ¿no? Versus el nulo o muy escaso sistema de control de poderes, pues ha generado o ha creado las condiciones o el contexto ideal para que se pueda favorecer los actos de corrupción a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y sobre el tema del autoritarismo, también les presentaba la clase anterior parte del estudio también de Ipsos Apoyo preparado para Idea Internacional, en el que se da cuenta de cómo la percepción ciudadana evidencia una alta tolerancia hacia el autoritarismo, ¿no? De hecho, lo prefieren incluso por sobre autoridades que hayan sido elegidas democráticamente, cuando éstas, pues, evidencian con su gestión o con su deficiente gestión una falta de capacidad para realizar un buen trabajo, ¿no? Entonces, frente a ello, la ciudadanía, ¿no? Ha mostrado pues una alta tolerancia al autoritarismo basado pues en estos hechos mencionados, ¿no? Otro factor que ha favorecido la corrupción son las prácticas o los patrones que se han presentado de modo recurrente o que se han presentado de una forma muy común, ¿no? Y conversábamos un poco sobre el patronazgo, ¿no? Este patronazgo que se ha dado tanto en la esfera civil como también en la esfera civil militar y en la esfera política. Y es que a lo largo de nuestra historia hemos podido apreciar una práctica muy extendida, ¿no? Grave, recurrente, de una serie pues, de ilícitos penales que abordaremos ya con mejor detalle en sesiones siguientes. Hay una sesión en concreto en la que vamos a abordar el tema desde el ámbito del derecho penal. Pero por mencionar solamente algunos ahora, hablábamos de ilícitos cometidos como cohechos, tráfico de influencias, colusiones en las contrataciones estatales, etcétera, ¿no? Y el patronazgo, pues, conversamos, ¿no? Lo entendíamos como esta práctica, ¿no? La inicial, al menos, advertida en esta hora de la historia de la corrupción en el Perú, el patronazgo lo advertíamos pues como esta práctica del gobernante de turno, el posiblemente recién electo, que incorporaba, ¿no? Las filas del Estado, incorporaba al ámbito de la gestión pública a familiares o amistades muy cercanas, ¿no? Con el propósito de tener pues allí un grupo de respaldo, un grupo de apoyo que le deba, por sobre todo, la lealtad que necesita para poder mantenerse en el poder, ¿no? Pero esto también ha ido teniendo sus matices, ¿no? Esta situación inicial que se advertía con familiares y amistades o personas muy cercanas o de mucha confianza, en un momento también y en cierto gobierno, se daba a nivel político, ¿no? Cuando hablábamos del patronazgo político, por ejemplo, hablábamos pues que esta incorporación indebida de profesionales o no profesionales a las filas de la administración estatal, pues privilegiaba, ¿no? El pertenecer al partido político o a la agrupación política de turno que llevó al poder a esta persona, ¿no? Y de esa manera, pues los militantes o las personas que colaboraron con la campaña o colaboraron en la campaña, se ven favorecidos luego con puestos de trabajo, ¿no? En los que probablemente, o en los que muchas veces, si lo vemos a diario en las noticias, no terminan cumpliendo las exigencias o los requisitos para ocupar los mismos, ¿no?
También hablábamos pues allá con ejemplos o con circunstancias evidenciadas, ¿no?, modernas, que hay, por ejemplo, ¿no?, empresas que aportan a la campaña de uno o más candidatos, sobre todo de aquellos que tienen mejor expectativa de poder hacerse con las elecciones de turno, para que una vez que alguno de ellos llegue al poder, pues venga el momento, la oportunidad en que puedan cobrar ese favor y beneficiarse generalmente con temas de obras, ¿no? Licitaciones, obras públicas, infraestructura vial, entre otras. Entonces, y eso comenzamos la clase anterior, el patronazgo a nivel civil, político y a nivel civil militar también decíamos, pues cuando los favorecidos no son familiares o amigos o partidarios de la misma agrupación política, militantes o no, sino tal vez militares que están aportando o apoyando, ¿no?, al gobierno de turno, que de alguna manera se sujetan de modo indebido al mismo y se benefician a cambio con tal vez ascensos que podrían haber correspondido quizá a otro militar en su momento, ¿no? Pero el patronazgo es ello entonces, ¿no? Y en estos distintos niveles o en estas distintas circunstancias, como lo veíamos un poco en la clase anterior. Y un tanto también conversábamos y reflexionábamos sobre y cómo superar esto, ¿no? Cómo afrontar ello. Y se decía, ¿no?, que el contar con funcionarios públicos que sean competentes, probos y honestos, pues es un punto de inicio. Repasamos y con esto un poco concluyó el repaso de la clase anterior, sobre un estudio que encargó la Contraloría General de la República, que fue presentada el año 2020 y que da cuenta pues de cuál fue el cálculo del tamaño de la corrupción en el Perú, cuánto costó al Perú la corrupción y la conducta funcional en el año 2019. Y el monto, la cifra que compartíamos con la clase fue de 23.000 millones de soles. Ese fue el costo de la corrupción en el Perú en el año 2019. 23.000 millones de soles. ¿Qué hubiéramos podido hacer con ese monto, con esa suma, con esa cantidad de dinero? Se hubiera podido aliviar el 88% de la brecha de infraestructura del sector salud. Miren, casi el 90% de esa brecha de infraestructura que existía hasta aquel entonces pudo haberse resuelto con esa cantidad de dinero, con 23.000 millones de soles. ¿Qué más o qué otra cosa se pudo haber hecho con ese dinero? Pues se pudo haber cubierto el 100% de la brecha de infraestructura de largo plazo. Pero ello con tan solo una cuarta parte de los 23.000 millones de soles, es decir, con 5.750 millones de soles solamente. Entonces, eso para que podamos tener también una idea en cantidad, en una cifra, de cuánto le cuesta la corrupción al Estado peruano. Bien, ahora vamos a abordar entonces el tema 2, que son los mecanismos de participación ciudadana en la prevención de la corrupción. Si me apoya, por favor, con la presentación y avanzamos. Gracias. Bien, la participación ciudadana, ¿no? Es muy importante, muy valioso el que ciudadanos y ciudadanas puedan también ejercer este derecho, porque es un derecho que les asiste, para que se puedan fortalecer estos mecanismos de prevención, control y represión de la corrupción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismos de participación, no hablamos más que de un sistema, un conjunto de sistemas por medio de los cuales los ciudadanos, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte en las decisiones públicas o pueden incidir también en las mismas, ¿no? Siempre se busca, pues, que tales decisiones
puedan darse respetando, teniendo en cuenta sus intereses, ya que finalmente eh, el resultado, las consecuencias de las mismas va a incidir, pues, les va a incidir directamente en toda la ciudadanía, en todos los ciudadanos y ciudadanas. La participación ciudadana, por tanto, es un componente vital para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Es un mecanismo que vincula a los individuos con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno. Y es que el ejercicio de este derecho, ¿no?, va a también posibilitar la prevención en la ocurrencia de actos de corrupción en concreto, en el tema que estamos viendo, ¿no? Estos diversos mecanismos tienen normas que la amparan, tienen normas que la regulan. Si avanzamos en la presentación, por favor, partimos, por supuesto, de la primera norma que rige nuestro país, la Constitución Política del Perú, y a través, pues, de la ley que regula los derechos de participación y control ciudadano, ¿no? La ley 26.300 en concreto. Esta ley contempla diversos mecanismos de participación ciudadana. Yo quisiera ahora consultarles, preguntarles también para poder eh, tener su participación. Si conocen ustedes de algún mecanismo de participación ciudadana o saben ustedes de algún mecanismo de participación ciudadana en el Perú, ¿se imaginan cuál puede ser o tienen de pronto alguna idea de cómo la ciudadanía puede también formar parte en la construcción de las decisiones de carácter público que van a incidir sobre todo en el ejercicio y en la vigencia de sus derechos? Los invito a que puedan, por favor, participar. José Acosta, a ver en el chat. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, José. Estrella Flores nos dice el voto. ¿Alguien más? El referéndum, nos dice Estrella. Gracias, Estrella. Susana, junta vecinal podría ser. Sí, gracias, Susana. Katy, la consulta ciudadana. ¿Algún otro mecanismo que consideren ustedes también pueda referirse, pueda mencionarse y que pueda sobre todo también aportar o ser de especial importancia o relevancia para la prevención de la corrupción? Estrella Flores nos dice también la remoción de autoridades. Gracias, Estrella. Luis Vega, la sociedad civil. José Acosta, los cabildos abiertos. Audiencias, foros, nos dice Susana. Bien, avancemos con la presentación, por favor. Sí, esta ley, de hecho, recoge varios, casi todos, de los que han mencionado, ¿no?, sus compañeros a través del chat y que acabo de leer. Y es que entre los mecanismos de participación ciudadana más conocidos, podemos mencionar o podemos distinguir, identificar a los siguientes, ¿no? La iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de las leyes, el referéndum, la iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, la consulta previa, la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades, los consejos de coordinación regional, los presupuestos participativos, las demandas de rendición de cuentas, el acceso a la información pública y entre otros, ¿no? Y en efecto, los que han mencionado ustedes están todos muy, muy cercanos a este listado que ahora estamos compartiendo, ¿no?
En efecto, el poder remover autoridades y a través de la revocatoria, la remoción, son formas en las que también la ciudadanía puede participar, ¿no? Se ha mencionado ahí a través del voto, claro. Ejercemos nuestro derecho al voto cuando, por ejemplo, participamos en un referéndum, ¿no? Participamos en un referéndum y entonces allí podemos ejercer también este derecho de participación ciudadana. El voto, más bien, en el momento de elección de autoridades, está referido a un derecho político, también en ejercicio de la participación electoral y de la participación en la vida democrática de nuestro país, sin duda. Eh, pero los más, digamos, de este listado, ¿no? Aquellos que podrían contribuir a ejercer un control o una acción de prevención contra posibles actos de corrupción, eh, digamos, por excelencia o en principio diría el acceso a la información pública. ¿No? Acceso a la información pública. Mencionaban sus compañeros los cabildos abiertos. Tenemos las audiencias de rendición de cuentas, que en efecto son espacios en los que los gobiernos regionales y locales se dirigen a sus vecinos para dar cuenta de el avance o resultado de su gestión, ¿no? Hay normas que establecen la periodicidad y sobre todo la obligatoriedad en hacerlo, ¿no? Entonces, las audiencias de rendición de cuentas son obligatorias, tienen que desarrollarla los gobiernos regionales y locales, y es en esencia también pues, un mecanismo de participación ciudadana que nos ayuda un tanto en las acciones de prevención, ¿no? Obviamente este control ciudadano se va a poder ejecutar o se va a poder llevar adelante en esencia al momento en el que se programe, ese proyecto se lleve adelante esta audiencia pública de rendición de cuentas. Pero ¿qué pasa si esta no tiene la convocatoria que se espera? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo recuerdo haber asistido a una audiencia pública de rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital del RIMAC? Era un auditorio grande del centro del distrito en el que la municipalidad, ¿no? Incluso repartió hasta refrigerios a todas las personas que allí asistieron, a todos los vecinos que habían sido convocados para poder participar en esta audiencia pública de rendición de cuentas, pero que las reglas dadas para el mejor desarrollo de las mismas, pues implicaban que ningún vecino ni ninguna persona allí presente pueda, por ejemplo, tomar el uso de la palabra. Si alguien quería preguntar, se sometían a escribir sus preguntas en un papelito que les entregaba el personal de la municipalidad, y ni siquiera todos estos papelitos que contenían las preguntas o los cuestionamientos de la ciudadanía a sus autoridades eran atendidos o respondidos, sino todo iba a una gran ánfora de la que se sorteaban y por temas de hora, decían, y de tiempo, no se respondían, y ni siquiera del todo, no se respondían todas esas interrogantes, todos esos cuestionamientos que se habían hecho llegar en la forma que la municipalidad había establecido como regla, que es decir, a través de estos papelitos, ¿no? Con el único ofrecimiento de que aquellos que no se leyesen, aquellas preguntas que no se leyesen, iban a ser atendidas por escrito luego, ¿no? Entonces, si bien se ha desarrollado o se desarrolló en aquella oportunidad una audiencia pública de rendición de cuentas, eh, por la forma como ésta se llevó a cabo, podríamos concluir que no ha cumplido pues su propósito y que más bien con las reglas, que esté bien, que se den y que es saludable, que hayan para una mejor conducción del espacio, pero que las reglas dadas e impuestas como tales, pues terminaban desnaturalizando el espacio y no era propiamente una audiencia de rendición de cuentas, ¿no? Terminaba desnaturalizándose y no cumpliendo finalmente su propósito. Yo me voy a referir
en esta clase básicamente a los siguientes mecanismos que vamos a presentar. Siguiente, por favor. La transparencia y el acceso a la información pública, ¿no? Transparencia y acceso a la información pública como dos caras de una misma moneda, y ahora lo vamos a repasar también. Es un mecanismo interesante que ahora podemos un poco conversar y compartir con todos. La presentación de denuncias por corrupción en las propias oficinas de la entidad, sea tanto por sus propios servidores como como ciudadanos y ciudadanas. Siguiente, por favor. Bien, la transparencia y el acceso a la información pública. Tenemos una ley, la 27.806, que a la fecha cuenta con un decreto supremo, el 021-2019-US, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha emitido el texto único ordenado de esta ley, ¿no? El texto único ordenado de la ley 27.806. Ojo que este decreto supremo no viene a modificar ni a reemplazar la ley, ¿no? Lo que viene básicamente es a un poco ordenar, acopiar, recopilar todas las distintas disposiciones, modificaciones, etcétera, que es de el texto único ordenado de esta ley de hacía unos años atrás, porque este es el segundo, se dieron con respecto a la ley 27.806, ¿no? Entonces, este decreto supremo no modifica la ley, por si acaso, ¿no? Este decreto supremo solo aprueba el texto único ordenado de la ley, ¿no? Es decir, acopia la ley y todas aquellas modificatorias y disposiciones que se hayan emitido y que pudiesen estar dispersas para que se tenga todas esas disposiciones en un solo cuerpo unificado y en un solo texto, sobre todo actualizado. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Pues es promover la transparencia en los actos del Estado. Esta ley pues regula este derecho fundamental, no es un derecho nuestro el poder acceder a la información que genera o que produce las distintas entidades del Estado, ¿no? Y es un derecho que además está, por supuesto, reconocido y consagrado en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, el numeral 5. Entonces, hablamos de un derecho que tiene un reconocimiento y una base constitucional, y hablamos pues de un derecho que tiene una ley y un reglamento que lo regula. Pero decíamos que hablaríamos sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Siguiente, por favor. Y les mencionaba pues que también estas son como que las dos caras de una moneda, ¿no? La transparencia y el acceso a la información pública, las dos caras de una misma moneda. Mientras que por el derecho constitucional de acceso a la información pública, cualquier ciudadano, sin expresión de causa, tiene la posibilidad de solicitar a cualquier entidad de la administración pública o empresas privadas que ejercen funciones públicas también, eh, puede solicitar sin expresión de causa, decía, cualquier información que éstas posean o produzcan. Obviamente hablamos de información de acceso público, y solamente asumiendo el costo de reproducción de la información que se desea solicitar. Entonces, por un lado, tenemos ese derecho constitucional que se nos reconoce como ciudadanos, ciudadanas, de solicitar, sin necesidad de decir para qué, porque la quiero, si soy periodista y la quiero para un reportaje, si soy investigador y estoy haciendo una tesis sobre tal situación. No, no hay necesidad de exponer cuál es la motivación por la que quiero la información. Simplemente me amparo en la ley de acceso a la información pública y digo que y solicito la información a cualquier entidad del Estado.
La otra cara de la moneda es más bien la acción o la obligación de transparencia por parte del Estado. ¿Y esto qué implica? No implica en la práctica que se cuenten con portales de transparencia, que son unos formatos, unos portales en formatos ya preestablecidos para todas las entidades públicas y que deben contener información, ¿no? Información mínima que también la norma establece, como por ejemplo los datos generales de la entidad, tiene que estar la información de la institución, dirección, domicilio, números de contacto, etcétera, datos generales de la institución, la información presupuestal, ¿no? Y esto es muy importante porque de esa manera nosotros podemos también acceder a nuestro derecho y ejercer como ciudadanos y ciudadanas un control preventivo de posibles actos de corrupción o un control de la adecuada gestión de los bienes y recursos del Estado, consultando esta información, ¿no? Es decir, puedo acudir al portal de transparencia de cualquier entidad pública y esta información es la que tiene que estar allí. Datos generales de la entidad. La información presupuestal, que incluye los datos sobre los presupuestos ejecutados, los proyectos de inversión, partidas salariales, hablamos de sueldos, remuneraciones, beneficios, dietas, etcétera, que percibe, ¿no?, del erario público cada uno de los funcionarios o servidores del Estado en general, sea cual fuese su condición contractual, que esté en planilla, regido bajo el decreto legislativo 728, que sea un personal contratado bajo el régimen del CAS, ¿no? Contratación administrativa de servicios, decreto legislativo 1057, sea cual fuere la naturaleza de su contrato, esa información tendría que estar aquí, en el portal de transparencia. Además, ¿qué información tiene que publicitar o publicar o contemplar la entidad, la institución en el portal de transparencia? La información relacionada a las adquisiciones de bienes y servicios que realice, las actividades oficiales que desarrollan o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, e información adicional que la entidad considere pertinente. Esta información tiene que estar en el portal de transparencia, es obligación, no tienen que solicitárselo para que lo pueda publicitar. La ley le obliga a la entidad a que esta información esté ya publicada. De esa manera, les decía, tenemos pues estas dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la obligación de la entidad de transparencia, lo que implica el publicar o el tener a la mano en sus páginas electrónicas la información que se refiere en esta lámina, la información mínima que en esta lámina se refiere, para que cualquier persona pueda consultarla y acceder a ella. Y de otro lado, pues, el derecho de acceso a la información pública, en virtud del cual cualquier ciudadano y ciudadana, sin necesidad de expresión de causa y solo con la obligación de asumir el costo de reproducción de la información que solicita, pueda requerir a la administración pública cualquier información que posean o produzcan. Ojo, que hablamos de información que poseen, que producen, ¿ya? No hablamos de información que vayan a tener la necesidad de sistematizar o producir a raíz de un pedido. Y lo vamos a conversar ya con más detalle en un momento. Siguiente, por favor. Este es el portal estándar de eh, la página electrónica de cualquier entidad del Estado. En este caso he tomado como muestra la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un portal de transparencia, ¿no? Que deben tener las entidades. Y es un formato, ¿no? Tal cual está aquí, tendría que ser el formato, es el formato del portal de transparencia de cualquier ministerio, municipalidad provincial, gobierno regional, etcétera. Y vemos pues acá que está contemplada la información que mencionábamos, ¿no? Los datos generales, información del planeamiento y organización, información presupuestal, información de proyectos de inversión, información de personal, donde tiene que estar no solo la relación de las personas que tienen un contrato vigente con la entidad, sino también pues información sobre sus remuneraciones, ¿no? Sobre información sobre la contratación de bienes y servicios, las actividades oficiales, ¿no? Ya mencionamos hace un instante que tienen que estar, pues,
a detalle de estas actividades que desarrollan o desarrollarán los altos funcionarios de esa entidad, regularmente el titular y otros, ¿no? Si es un ministerio, obviamente, del ministro, los viceministros, directores generales tal vez, que siempre tienen comisiones a nivel nacional. Acceso a la información, el registro de visitas, muy importante también, porque ustedes podrán allí advertir qué funcionarios han recibido, qué visitas o las visitas de quiénes, qué días, cuánto duró y qué tema se abordó, ¿no? Y ustedes podrán advertir también que esta información pues termina siendo muy valiosa porque eso también permite a los profesionales en investigación o a las personas que deseen investigar un poco más, poder atar cabos y poder establecer, por ejemplo, que un funcionario con poder de decisión para la contratación de X señorita recibió su visita unos días antes, ¿no? De la emisión del documento que generaba o que daba cuenta de la necesidad de la contratación de una persona con ese perfil, eh, acompañando los términos de referencia y gestionando lo correspondiente para que a través de una orden de servicio pueda tomarse, pues, o pueda contratarse a esta persona, tomar sus servicios y poder facturar al Estado miles de soles y a veces incluso sin tener un perfil profesional, un perfil técnico que acredite el cumplimiento pues de una exigencia mínima, ¿no? Académica o técnica para poder cumplir la labor o el desarrollar la asesoría o el trabajo específico encomendado, ¿no? Siguiente, por favor. En nuestro país contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y realiza reportes periódicos sobre la supervisión justamente a estos portales de transparencia estándar de las entidades de la administración pública, ¿no? Porque como les mencionaba, el formato que acabamos de presentar hace un instante es un formato estándar, es una web estándar, es un modelo que tendrían que observar todas las entidades de la administración estatal obligadas a poder, obligadas a presentar información o a colgar información en sus portales de transparencia, ¿no? Entonces, este reporte de supervisión de de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, analiza, ¿no?, la información contenida en los portales de transparencia hasta el mes de junio del año 2023, es decir, del primer semestre del año 2023, de enero a junio 2023. ¿Qué entidades fueron supervisadas en esta ocasión? La tabla número 1 contenida en este reporte de supervisión, que podemos encontrar además si deseamos revisarlo en su integridad, eh, en la página electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si gustan también lo puedo compartir en las personas que lo deseen. Presenta en una tabla número 1, ¿no?, a las entidades supervisadas según tipo de entidad y número de portales de transparencia estándar supervisados. Tenemos entidades del Poder Legislativo, ¿no?, el Congreso, el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, las Cortes Superiores de Justicia, Poder Ejecutivo, los ministerios, los organismos públicos, los organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, universidades públicas, programas y proyectos especiales. En total, ¿no?, se han supervisado 500 portales de transparencia, ¿no? La entidad que ha presentado más portales supervisados, bueno, son municipalidades provinciales, 196 municipalidades provinciales las que se han supervisado, las que comprenden esta supervisión. En todo caso, son 500 portales de transparencia los que ha evaluado esta supervisión, ¿no? Entonces, tener claro con ello que en el país contamos con una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
que está vigilando y que reporta periódicamente el resultado de la supervisión que realizan tanto los portales de transparencia estándar de las entidades de la administración pública, como también a las entidades de la administración estatal y empresas privadas que ejercen prerrogativas públicas, que son a brindar información de acceso público. Siguiente, por favor. Entonces, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública también, ¿no?, emite un informe, pero ya de periodicidad anual, sobre la situación de la vigencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía en general. El último reporte con el que se cuenta es del año 2022, es decir, es el informe anual que analiza el cumplimiento de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública en nuestro país desde el mes de enero a diciembre de 2022, perdón, del 2022. Vale decir que la información de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública presentadas a las distintas entidades de la administración estatal de enero a diciembre del año 2023, en estos momentos está aún en proceso de análisis, en proceso de evaluación. Siguiente, por favor. Y es que las etapas que sigue este constructo, la elaboración del informe anual que da cuenta de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Está dividida en tres, ¿no? Son tres momentos, son tres etapas que se sigue, en las que, como podemos apreciar en este gráfico 1, que además es tomado de este informe anual 2022, ¿no?, las etapas que se siguen en consecuencia para la elaboración del informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública, contempla en la primera de ellas, pues, la publicación de los lineamientos, el envío de los recordatorios, que no son más que oficios que se envían a todas las entidades de la administración estatal obligadas a atender solicitudes de acceso a la información pública. Luego viene la recopilación, la recepción de la información, una asistencia técnica, concluye esa primera etapa. En la segunda se procesa y se analiza la información que se ha recibido, y con el apoyo de una asistencia técnica tendrían allí ya un segundo producto. Y en la tercera etapa ya es la redacción propiamente del informe anual, ¿no? Entonces esto es un trabajo que en realidad toma varios meses, por lo que yo estimo que a mediados de este año podríamos estar teniendo el informe anual 2023 que dé cuenta de la atención de parte de las entidades de la administración estatal de las solicitudes de acceso a la información pública que han sido presentadas en este periodo, ¿no? Siguiente, por favor. Pues bien, mientras podemos remitirnos a este informe anual 2022, que es el último que tenemos, para que podamos tener sobre todo una idea de qué es lo que ha encontrado la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a este respecto. Bien, entonces, tenemos que las entidades obligadas, y en este cuadro número 1, también extraído de este informe anual, está pues detallado, ¿no?, las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus lineamientos, ¿no? Entonces, ¿qué entidades obligadas han sido comprendidas en este informe? El Poder Ejecutivo, los ministerios, se han analizado 19 ministerios. Ojo que aquí se incluye a la presidencia del Consejo de Ministros como uno y a los 18 ministerios. El Congreso de la República, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, 10, gobiernos regionales, 25 gobiernos regionales, municipalidades provinciales, 196, municipalidades distritales, 1678, universidades públicas, 50, empresas del Estado, que incluye las empresas de FONAFE más Petroperú, 36, haciendo un total de
2016 entidades obligadas. Siguiente, por favor. Ahora, todas estas entidades obligadas, y es el primer hallazgo, la primera conclusión que puedo rescatar de este informe. Todas cumplieron con reportar la información a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No, lamentablemente no todas. Sí un alto, eh, no todas cumplieron, lamentablemente no todas cumplieron. Vamos a ver que un alto porcentaje de entidades que han incumplido van a estar básicamente situados en los gobiernos locales, ¿no? Hablamos de municipalidades distritales y municipalidades provinciales fundamentalmente, ¿no? A nivel, por ejemplo, de poder ejecutivo, las entidades que cumplieron con reportar información a la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Del Poder Ejecutivo, de 19 entidades comprendidas, entidades que reportaron información, las 19, es decir, todos los ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros, todos cumplieron con reportar a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública la data referida a las solicitudes de acceso a la información que en el año 2022 se atendieron. El Congreso de la República cumplió también, el Poder Judicial cumplió también, los organismos constitucionalmente autónomos también cumplieron. Y aquí vamos a ver que empieza un poco el desfase, ¿no? Los gobiernos regionales, de 25 gobiernos regionales comprendidos en este informe, solo 21 cumplieron con remitir la información. Municipalidades provinciales de 196, solo 81. Municipalidades distritales de 1.678, solo 142. Y es aquí donde vemos pues un alto porcentaje de incumplimiento de remisión de esta información. Universidades públicas remitieron información 39 de las 50 y empresas del Estado sí lo hicieron todas, ¿no? Entonces, de 2016 entidades que estaban comprendidas y que debieron remitir la información, solo lo hicieron 350, ¿no? Entonces allí nosotros vemos pues que hay un principal problema, un primer problema, ¿no? Para la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto de la sistematización de la información, ¿no? Vamos a ver también que muchas de las solicitudes de acceso a la información pública y muchas entidades son atendidas dentro del plazo, les brindan información, hacen una adecuada interpretación de las excepciones que siempre tienen que estudiarse o aplicarse de modo restrictivo, ¿no? Privilegiando el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública. Aunque simplemente en muchos otros casos las entidades nunca siquiera responden al ciudadano frente a las solicitudes de acceso a la información pública que presentan, ¿no? Y del año 2022 en particular, recordemos pues a nivel de gobiernos locales y regionales que estábamos en el último periodo, ¿no? En el último año de las gestiones ediles y regionales salientes, ¿no? Y estábamos pues en un contexto en el que también hubieron elecciones y ya a pocos meses de acabado el año conocíamos a quienes iban a ser nuestras nuevas autoridades en el municipio distrital, en la provincia y en la región respectivamente. Y regularmente pues el cierre del año suele traer consigo esta diversa problemática, no solo de corrupción propiamente, sino también de ocultamiento de información, ¿no? Y ahora vamos a ver, siguiente por favor, qué más reporta la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en este informe anual 2022. Y acá un poco vamos a ver, pues, ¿no? Que de estas instituciones enviaron, de los 390 instituciones que enviaron la información para la elaboración de este informe anual, ¿no? ¿Cuántas de esta información que se puede analizar? Vamos a ver ahora cuántas solicitudes recibieron, cuántas atendieron, cuántas aún se encontraban en trámite y cuántas nunca fueron atendidas, ¿no? A ver, justamente Susana
Pierina pregunta si hay alguna penalidad por no cumplir con el reporte de la información, ¿no? Bueno, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene también potestad sancionadora, y lo vamos a ver más adelante. Pero resalto el tema también y la coyuntura sobre todo, ¿no? Porque justamente entre algunos de los casitos y ejemplos o muestras que mencionaba eh, de las acciones o los actos de corrupción públicas de los últimos meses inclusive, había uno muy particular, ¿no? Que se dio justo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y es que la gestión saliente, la que concluía su mandato el 2022, no había cumplido, ¿no? Con entregar a la gestión entrante, a la que inició en enero 2023, una cierta cantidad de millones de soles que provenían del impuesto por alcabala que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT de Lima, había cobrado. Y es que por ley este impuesto cobrado respecto de inmuebles que se ubiquen en los distritos, por ejemplo, Acte, San Luis, no sé, Santa Anita, Miraflores, etcétera, tienen que ser destinados o derivados o transferidos a los municipios distritales donde se ubican esos predios. Y mencionábamos pues en esa clase que Contraloría de la República justamente había detectado que habían varios millones de soles, como 80, 90 aproximadamente, que debieron de haberse transferido tanto a Invermed como a distintos gobiernos distritales, municipios distritales, pero que la gestión provincial de Lima saliente el 2022 no hizo lo propio con la gestión edil 2023 entrante, ¿no? A partir del 1 de enero de 2023. Esta situación lo advirtió Contraloría y por eso también había iniciado su acción de control, y esto obviamente trae consigo sanciones tanto a nivel administrativo e incluso también pueden haber allí sanciones a nivel penal, ¿no? Conductas que tipifican como delito que van a militar pues el ejercicio de la acción penal correspondiente. Bien, entonces retomando, decíamos que en este informe, a ver, se da cuenta de aquellas solicitudes que han sido recibidas, cuántas fueron atendidas, cuántas están en trámite y cuántas finalmente no atendidas, ¿no? Ojo que estas solicitudes son las que precisamente presentan los ciudadanos y ciudadanas a las distintas entidades de la administración estatal, y esto no es más que el ejercicio pleno de mi derecho de participación. Con esto yo puedo también, ejerciendo mi derecho de participación, realizar una acción de control preventivo de posibles actos de corrupción. A ver, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, recibió en el año 2022 140.809 solicitudes de acceso a la información pública. De estas, atendió 140.323. Estaban en trámite 299. Eso significa que en trámite, al momento de remitir la información, estaban aún dentro del plazo de los 10 días útiles para poder brindar esta información al ciudadano, o habían informado que por la complejidad de la información que se requería, iban a hacer uso de modo excepcional del plazo ampliatorio, que la misma norma también les posibilita. Entonces, estaban en trámite y dentro del plazo para poder responder o atender las solicitudes de acceso a la información pública, 299 solicitudes, mientras que 187 simplemente no habían sido atendidas, es decir, venció el plazo, la solicitud nunca fue observada, no se notificó o se notificó de pronto cuál era el costo de reproducción que se tenía que asumir por parte del ciudadano y no respondió o no lo asumió y por tanto no recabó la información solicitada, o simplemente mencionaba no respondieron, ¿no? No respondieron o respondieron haciendo una inadecuada interpretación de las excepciones o de las causales para no entregar la información requerida. En el Congreso de la República, 1.194 solicitudes de acceso a la información pública recibidas. De estas 1.194,
solicitudes recibidas las atendieron todas. Por tanto, no tenían al momento de reportar información a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, no tenían ninguna en trámite y no tenían ninguna no atendida. El Poder Judicial, de 4.351 solicitudes de acceso a la información pública recibidas, atendieron 4.296, tuvieron 6 en trámite en ese momento y 49 no habían sido atendidas. Los organismos constitucionalmente autónomos tenían 12.212 solicitudes recibidas, 12.143 atendidas, 64 en trámite y 5 no atendidas. Los gobiernos regionales, 12.860 solicitudes recibidas, 12.113 atendidas, 118 en trámite y 629 no atendidas. Las municipalidades provinciales, 18.512 recibidas, 16.903 atendidas, 797 en trámite y 812 no atendidas. Las distritales, 36.652 solicitudes recibidas, 34.612 atendidas, 526 en trámite y 1.514 no atendidas. Las universidades públicas tienen un porcentaje de atención mayor. De 1.505 solicitudes recibidas, atendieron 1.404, tenían 23 en trámite y 78 no atendidas. Y las empresas del Estado, 7.355 solicitudes recibidas, 7.324 atendidas, 3 en trámite y 18 no atendidas. Vemos pues que a nivel de gobierno regional y a nivel de gobiernos locales, pues se presenta el mayor índice de solicitudes no atendidas o en pendencia de trámite, ¿no? Y si consideramos que las pendencias de trámite pudieron haber llegado a un momento de vencido el plazo para responder sin ninguna respuesta de la entidad, pues van a ir a engrosar la columna de las solicitudes no atendidas. Siguiente, por favor, ¿no? Eso para que podamos tener un poco el panorama de el número, la cantidad de solicitudes que la ciudadanía presenta o dirige a las distintas instancias del Estado o empresas que ejercen también alguna prerrogativa pública, ¿no? Y ver cuántas de estas recibidas finalmente fueron atendidas, cuántas están en trámite, cuántas no han sido atendidas. Pero ahora veamos de todas estas solicitudes presentadas, de qué materias se trataban o qué información es la que solicita regularmente pues la ciudadanía, ¿no? En su gran mayoría, un muy elevado porcentaje de la información que se solicita vía el derecho de acceso a la información pública está más bien relacionada a las competencias de la entidad, ¿no? Es que vamos a ver en la última fila, antes del detalle de los totales, vamos a ver que en la última fila está, ¿no?, la categoría vinculada a competencias de la entidad, ¿no? El Poder Ejecutivo, 63.2%, es decir, más de la mitad de las solicitudes de acceso a la información pública que recibió el Poder Ejecutivo en sus distintos estamentos, hablamos de PCM y ministerios, más de la mitad de esas solicitudes iban a preguntar sobre las competencias de la entidad, ¿no? Es decir, información tal vez un tanto más genérica. En el Poder Legislativo, 51%, también un poco más de la mitad. En el Poder Judicial, 64.3%, también más de la mitad. En los organismos constitucionalmente autónomos, 73.3%, mucho más de la mitad, casi 3/4 partes. En los gobiernos regionales, la mitad de las solicitudes referidas a eso también. En las municipalidades provinciales, 37.6%, y aquí un poco baja el porcentaje, ¿no? Es mucho menos de la mitad de las solicitudes recibidas a nivel de municipalidades provinciales que están referidas a temas de competencia de la entidad. En las municipalidades distritales, 39.3% también, ¿no? Tanto menos de la mitad. Al igual que en universidades públicas o en empresas estatales, ¿no? Entonces, en estas últimas entidades, las solicitudes referidas a competencias de la entidad son un tanto menor de la mitad, mientras que en las primeras, por ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionalmente autónomos, el panorama es distinto, ¿no? Más de la mitad de las solicitudes de acceso a la información pública presentadas en el año 2022
están referidas a temas de competencias de la entidad. ¿Y de qué otros temas más, pues, consulta o requiere información de acceso público la ciudadanía? ¿No? Veamos sobre visitas a funcionario, actividades oficiales, sobre bienes y servicios, sobre personal, sobre participación ciudadana, sobre proyectos de inversión, sobre presupuesto, planeamiento y organización y datos generales, ¿no? Entonces, y recordemos un poco sobre la información mínima que obra en el portal de transparencia, que varios de estos otros ítems eh, están ya en teoría, ¿no? Esta información está ya en el portal de transparencia estándar. Es decir, si cada una de estas entidades cumplió con registrar esta información en su portal de transparencia estándar, la solicitud de acceso a la información pública hubiera sido innecesaria. Podríamos tener dos lecturas allí, ¿no? Podríamos decir que se presenta la solicitud, quizá porque la entidad no tiene o no tuvo esa información actualizada o incorporada en su portal de transparencia estándar. Puede ser. Como que podría ser también que el ciudadano no consultó, tal vez por desconocimiento, primero el portal de transparencia estándar para acceder a esta información antes de presentar una solicitud de acceso a la información pública. Podrían ser cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Y cada una de ellas merecerá un abordaje, por supuesto, a nivel de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública distinto también. No solo en el primer supuesto respecto a la obligatoriedad de las entidades así comprendidas en la norma, de poder incorporar esta información en sus portales de transparencia estándar, sino también un tanto ya más abordando lo segundo, del nivel de formación y capacitación a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, para que pueda ser más eficiente y eficaz su uso, ¿no? Como podríamos también hablar de que en alguno de estos supuestos pues se consulte sobre alguna información mucha más específica sobre algún proyecto, por ejemplo, algún proyecto de inversión ya mucho más, algún proyecto de inversión más en concreto, ¿no? Podría ser también. Pero sí es importante rescatar la diversa temática que motiva las solicitudes de acceso a la información pública que presenta la ciudadanía, porque vamos a ver pues cuáles son los temas que les mueven, cuáles son los temas que interesan a la ciudadanía, ¿no? Los temas de participación ciudadana, por ejemplo, el porcentaje de solicitudes es muy poco, es 1%, 0%, 0.1%, 0.3%. Eh, en cambio, los referidos, sí, ¿no? A presupuesto, planeamiento, proyectos de inversión están sobre el 3, 4, 7, 9, 8%. Como que hay bastante interés en cómo se usa y cómo se gestiona los bienes y recursos estatales, ¿no? Y eso es bueno, eso es una práctica que debe fortalecerse desde todo punto de vista, porque eso va a permitir, pues, ejercer acciones de prevención, control y eventualmente, posteriormente, de represión de posibles o eventuales actos de corrupción. Siguiente, por favor. Bien, entonces, pasemos a lo siguiente. Mencionaba que íbamos a tocar tres mecanismos de participación ciudadana. Hemos abordado un poco en extenso el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, ¿no? Transparencia, acceso a la información pública, recordemos como dos caras de una misma moneda. La transparencia relacionada pues a la obligación de la administración pública de exhibir o publicitar información que la norma establece de determinados ítems en sus portales de transparencia estándar, mientras que el acceso a la información pública como un derecho constitucional, en virtud del cual, sin necesidad de expresión de causa y sin más costo que asumir que lo que implica la reproducción de la información que estoy solicitando, cualquier ciudadano y ciudadana puede presentar a cualquiera de las entidades públicas o empresas privadas con prerrogativas públicas que están obligadas a brindarla. Otro mecanismo de participación ciudadana que quiero rescatar y compartir con ustedes y abordaje muy brevemente sobre el libro de reclamaciones en entidades públicas, ¿no? Y aquí quiero preguntar a compañeros y compañeras si han tenido de repente alguno la oportunidad de utilizar o de registrar su reclamo en un libro de reclamaciones en alguna entidad pública, ¿no? Recordemos que también existe este mecanismo para proveedores de bienes y servicios privados, ¿no?
pero esa regulación ya está más comprendida a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es un tema que lo ve Indecopi, salvo temas de salud que están en competencia exclusiva de la Superintendencia de Servicios de Salud, su salud. Entonces, quisiera por favor que me comenten por el chat si alguno ha tenido la oportunidad de utilizar el libro de reclamaciones o si alguno que realiza diversas gestiones en cualquier entidad de la administración pública ha podido advertir que la misma cuenta o que debería contar con un libro de reclamaciones. Así es que los leo. Bien, mientras alguno de los compañeros puede comentar algo en el chat, vamos avanzando entonces. El libro de reclamaciones en entidades públicas, pues es un mecanismo también de participación ciudadana muy valioso, muy importante y estratégico y sobre todo muy ágil en muchos de los casos porque las incidencias que se pueden reportar a través del mismo pueden permitir también y pueden darle sobre todo a la administración la oportunidad de poder atender y resolver el problema que se presenta en ese momento. Tal vez sin necesidad de que llegue a registrarse un reclamo en el libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, este mecanismo de participación ciudadana permite que usuarios, usuarias, ciudadanos y ciudadanas de los diversos servicios públicos que nos brinda el Estado en sus distintos niveles de gobierno, en sus distintos estamentos, podemos formular a través de él nuestros reclamos, ¿no? Nuestras reclamaciones que den cuenta, pues, de la insatisfacción o de la disconformidad que podamos tener por diversos aspectos, ¿no? Como por ejemplo con la atención que hayamos podido recibir en una determinada dependencia pública, en cualquier entidad de la administración estatal. Siguiente, por favor. La obligación de las entidades públicas entonces de contar con un libro de reclamaciones se inicia en el año 2011 con el Decreto Supremo 042-2011 PCM, ¿no? Esta norma pues era muy breve en realidad en su dación y es la que estableció, ¿no? Primigeniamente la obligación de las entidades de la administración pública de contar con un libro de reclamaciones. No es sino hasta 9 años después que en el 2020, a través del Decreto Supremo 007-2020 PCM, se establecen las disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la administración pública. Este decreto supremo dado en el año 2020 por la presidencia del Consejo de Ministros viene pues a derogar el decreto supremo 042-2011. Entonces, si nos referimos a la norma vigente que regula no solo la obligación de la entidad de contar con un libro de reclamaciones, sino también que regula cuál es el procedimiento que debe observar la entidad para poder gestionar, atender y responder a las reclamaciones de los ciudadanos que presentan en las distintas entidades de la administración pública, pues tenemos que referirnos al Decreto Supremo 007-2020 PCM. Siguiente, por favor. Bien, este mecanismo entonces de participación ciudadana permite el registro de reclamos que pueden versar de distintos temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el trato profesional durante la atención, la información que recibimos, el tiempo de atención, el acceso a la prestación de los bienes y servicios de la entidad, el resultado de la gestión o atención, confianza de la entidad entre las personas, entre otros. Estos son básicamente los temas a través de los cuales podemos expresar nuestras reclamaciones a través del libro de reclamaciones, ¿no? Y están referidos básicamente al tema de atención e información, ¿no? Atención e información. Es importante también mencionar que la norma derogada permitía que las entidades de la administración estatal obligadas a contar con el mismo cuenten con un formato, sea impreso
o sea virtual, sea digital. Sí establecía, obviamente, y eso está vigente aún hoy, que cualquiera de ellos tiene que estar a disposición inmediata de la persona, de ciudadano, ciudadana, usuario, usuaria, eh, para que en el momento de la ocurrencia de la contingencia pueda ejercer su derecho de registrar su reclamo a través del libro de reclamaciones. Siguiente, por favor. La norma vigente, en cambio, lo que establece ahora es lo siguiente. A través de la página del gobierno go.pe se cuenta con este portal estándar para el registro de las reclamaciones. Se privilegia este mecanismo para que se pueda procurar un mejor y mayor acceso a este mecanismo de participación ciudadana y pueda a través de él también la ciudadanía, el usuario, usuaria, registrar su reclamo por cualquiera de los temas que ya hemos repasado hace un instante y que también pueden coadyuvar y pueden constituirse en mecanismos de prevención y control de la corrupción, ¿no? Y alguno me dirá, pero que tiene que ver el tema de la atención, el tiempo de atención. Estaría yo más bien pensando, si hablo del tiempo de atención, en que se han demorado en atenderme, tuve que esperar mucho tiempo para que me atiendan, o lo contrario, una vez que me tocó la atención, no se demoraron ni 5 minutos conmigo y la persona que me atendió estaba tan presurosa porque tenía 20 más detrás de mí esperando por su atención que tuvo que, entre comillas, ¿no?, despacharme muy rápidamente. Y en efecto, todas esas situaciones pueden ir a libre de reclamaciones, pero en supervisiones efectuadas en la Defensoría del Pueblo, entre la vigencia del Decreto Supremo del 2011 respecto del 2020, se realizaron diversas supervisiones en que se pudieron advertir, por ejemplo, que habían, lo recuerdo muy claro, comisarías, sobre todo, comisarías que no tenían el cartel o aviso que daba cuenta de la existencia de nuevas reclamaciones, que frente a la necesidad de algún ciudadano de que se reciba su denuncia y la aparente negativa del oficial de turno o su oficial de turno de recibirla, quería dejar constancia de esa mala atención en el libro de reclamaciones, pero este libro de reclamaciones estaba usualmente bajo llave del escritorio o del comisario de la dependencia policial, o de alguna otra persona que regularmente no se encontraba en ese momento de forma presencial en su oficina. Entonces, había muchas deficiencias, o en alguna comisaría inclusive el formato que utilizaban no era el formato que el Decreto Supremo derogado establecía en su momento, sino más bien era un formato que compraban en una librería, que era pues el formato que establecía el Código de Protección del Consumidor, es decir, un formato que no era el aprobado para las entidades públicas. Era un formato un tanto más complejo y era un formato pues que estaba en hojas triplicadas y que lo podían conseguir en cualquier librería y que más bien cuya supervisión correspondía al INDECOPI. Actualmente, con la norma vigente, la supervisión al cumplimiento de las atenciones del libro de reclamaciones recae en la Contraloría General de la República a través del órgano de control institucional de cada entidad, ¿ya? Y aquellas entidades que por temas de acceso a tecnología, por presupuesto, no pueden tener aún el libro de reclamaciones virtual, que es lo que la norma ahora privilegia, pueden, de modo excepcional, tener su formato de libro de reclamaciones en físico, y en estos casos es la PCM la que se encarga, pues, de la supervisión del cumplimiento de la atención al libro de reclamaciones. Entonces, todos los portales estándar de las entidades de la administración pública tienen ese formato que ustedes pueden ver. Es un formato muy sencillo para que se pueda a través de él mismo contemplar una reclamación. Y el plazo para que la entidad pueda responderle son 30 días útiles que se van a contar desde el día siguiente de interpuesta la reclamación. Siguiente, por favor. Rápidamente, entonces repasamos cuáles son las obligaciones que en este decreto supremo están establecidas. El decreto supremo 007-2020 PCM
Respecto de las entidades y la implementación de ese libro de reclamaciones. Primero, la designación del funcionario responsable de la gestión del libro de reclamaciones. Y es que cada entidad debe tener solo un libro de reclamaciones, indistintamente de cuántos locales tenga, cuántas sedes tenga, etcétera. Solo uno por entidad. Y debe haber solo también, por tanto, un funcionario designado como responsable de la gestión del mismo. Todas las entidades de la administración que están obligadas a contar con el libro tienen que publicitar la existencia del mismo. Además, tienen que publicitar, dar información a sus usuarios y usuarias sobre cuál es el trámite del proceso de atención que sigue un reclamo en sus respectivas dependencias, ¿no? Este proceso de atención, ¿no?, tiene tres etapas fundamentalmente. La primera, que es el registro; la segunda, que es la atención y la respuesta; y la última, que es la notificación de la respuesta. Y el plazo de atención, como ya lo mencionamos hace un instante, son 30 días útiles que se van a contar desde el día siguiente de interpuesta la reclamación. A ver, bueno, nadie ha comentado en el chat si es que ha tenido alguna experiencia con alguna entidad y el uso del libro de reclamaciones, si lo ha podido utilizar, si ha dejado algún reclamo, o si de pronto no ha encontrado el libro, o si de pronto no sabía que debía contar tal o cual entidad con el libro de reclamaciones conforme la norma lo establece. Bien, continuemos entonces. Adelante, por favor. Bien, entonces mencionábamos, ¿no?, que hoy vamos a repasar básicamente tres mecanismos de participación: transparencia y acceso a la información pública, que ya lo vimos; libro de reclamaciones, que también lo hemos abordado ahora de modo muy sucinto, porque en realidad también es un mecanismo, es bastante ágil el formulario. Ya ustedes lo han visto, pueden repasarlo o buscarlo en las páginas electrónicas de las entidades del Estado, en estos portales estándar, donde van a poder encontrar ello. Y si han tenido la oportunidad de utilizarlo en el momento, sepan que a partir, pues, del 2020, a través del Decreto Supremo 07/2020 PCM, estos ahora privilegian el formato virtual por sobre el formato físico, ¿no? Y es un formato bastante amigable, en el que en una sola página, como ustedes lo han visto hace un instante, pueden contemplar o consignar su reclamo y esperar una respuesta también por medio electrónico. Y como tercer y último mecanismo de participación ciudadana, repasaremos un poco las oficinas de integridad, ¿no? Esto más bien, a ver, relacionado a ya actos o acciones desde la gestión pública. Recordemos que vamos a tener una sesión exclusiva donde abordemos todas las acciones desde la gestión pública propiamente, como acciones de control, prevención y represión de la corrupción, pero ahora he querido mencionarlo, eh, no he querido dejar de mencionarlo, porque dentro del mismo tenemos también un mecanismo de participación de la ciudadanía, y es a través de lo que ahora vamos a mencionar, ¿no? Partimos entonces de la definición de integridad pública, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, define a la integridad pública como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados, ¿no? Eh, las entidades de la administración pública cuentan con oficinas de integridad, y esta labor, por cierto, entre otros, ¿no? Permite también, siguiente por favor, que la ciudadanía e incluso los propios servidores, trabajadores de las mismas entidades puedan presentar sus denuncias por posibles actos de corrupción a través de este enlace, ¿no? denuncias.servicios.gov.pe. Siguiente, por favor. Y ahora les he querido compartir un poco este portal también estándar, a través del cual podemos expresar como ciudadanos y ciudadanas, incluso como servidores o trabajadores de la propia institución, una denuncia por corrupción, ¿no? Y obviamente también hay mecanismos para que se pueda resguardar o proteger nuestra identidad en caso deseemos realizar
una denuncia en la propia institución y evitar pues alguna posible represalia del funcionario de la autoridad a la que estamos denunciando. Siguiente, por favor. Pues bien, este portal implica el rellenar la siguiente información, ¿no? La entidad donde ocurrió la situación que origina la denuncia, en qué departamento ocurrió la situación que origina la denuncia, en qué región, cuándo ocurrió la situación que origina la denuncia, nos pide descripción de la denuncia e identifica el motivo, ¿no? En la identificación del motivo, más bien, vamos a ver siguiente, por favor, que en este formulario se van a detallar los mismos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la apropiación o uso indebido de recursos, favorecimiento indebido, acceso a ventajas indebidas, invocación de influencias en el Estado, mantener intereses en conflicto, obstrucción al acceso a la información pública, autoridad, otros, ¿no? Entonces vamos a escoger la temática que pueda acercarse más a la situación de corrupción que queremos denunciar. Tenemos luego también la posibilidad de poder detallar exactamente ahí cómo es que se ha producido el hecho que estamos denunciando. Nos piden redactar de modo claro, conciso y detallado esa información, manifestar el compromiso nuestro para brindar aclaraciones o mayor información sobre las irregularidades que estamos denunciando en caso eso fuera necesario. Y podemos también mencionar el nombre del servidor público en caso tengamos dicha información a la mano, ¿no? Adjuntar archivos, eso es opcional, se puede o no también realizar si es que se tuviera, y de esa manera se puede, a través de este medio, presentar una denuncia por posibles actos de corrupción, y esto como un mecanismo pues que está dado desde las oficinas de integridad, ¿no? Como mencionaba, como parte del Sistema Nacional de Control, vamos a tener sesiones en las que ya vamos a abordar más en concreto en ese detalle, pero en esta ocasión, les reitero, no he querido dejar de mencionar esto en particular como un mecanismo adicional de participación ciudadana, que también, por cierto, cabe en su aplicación a los propios trabajadores o servidores de la entidad, en la que se puede estar produciendo un presunto acto de corrupción para que a través del mismo se pueda presentar la denuncia y esto pueda, obviamente, ser materia de una investigación en ese primer nivel. Bien, señores, eso es todo lo que yo tengo ahora por presentarles. Si tuvieran alguna inquietud, duda o consulta, lo pueden escribir en el chat. Si tenemos unos minutitos, si no, puedo tomar nota para poder atenderlos en la primera hora o en los primeros minutos de la próxima sesión. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su atención y su participación. Muchas gracias.